Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto me da saludarlos. No sé si me puedan confirmar si me escucho. Igual nomás que me pongan ahí en el chat si logran escucharme. En un momento, muchas gracias, doctor Rubén Gil. Vamos a ser confitriones a nuestras protagonistas de la noche de hoy. Ahorita les platico de quién se trata. Vamos a ver, le voy a pedir a Karen si me puede levantar la mano. Allá la encontré. Siempre como panelista. Nuestra mentora. Igual váyanme platicando desde dónde nos ven. Hoy tenemos una doctora que se egresó de la Universidad del Estado de Hidalgo. Entonces vamos viendo si tenemos gente de Pachuca. Tenemos gente por allá. También tenemos nuestra mentora de Culiacán. Bueno, se egresó ya en Culiacán, supongo que es allá ahorita que nos diga, pero quiero ver si tenemos gente de Culiacán, de Sinaloa, Mazatlán, que nos comenten, gente del Pacífico, pues en general. A ver. Carla Guzmán nos saluda desde Morelia. Qué bonitos por allá. Gracias por hacerte presente, gente de Morelia. Aquí está la doctora, la vamos a ascender como panelista. Y ya en unos minutitos arrancamos. A ver, ¿de dónde más nos ven? Morelia. Oigan, lamentablemente no vamos a poder transmitir en Facebook, me aparece un poco bloqueado. Y pues vamos a transmitir solamente por aquí, por lo que es un bueno. Dando ya las 8 en punto horario del Centro de México, vamos arrancando su programa, La Voz del Residente, hoy en la especialidad de anestesiología. Tenemos una gran invitada y una gran mentora. Se trata de la doctora Karen Lisbeth Olvera Castañeda. Ella es residente de primer año de anestesiología del Hospital General de Pachuca y egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella será la que nos va a exponer un gran tema, acompañada de la doctora Iliana Margarita Félix. Ella es egresada del Hospital Civil de Culiacán. Ella va a fungir como mentora. Para quien no haya estado en nuestros webinarios, en nuestros programas anteriores, les voy a explicar cómo está la dinámica. La doctora Karen tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, la doctora Iliana, quien ya la estoy ascendiendo como panelista, tendrá su momento para complementar la charla. Después de la media hora de Karen, entra ella para complementar, cuestionarlo si es necesario y finalmente pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes que nos están viendo, para enriquecer esto, para que valga la pena iniciar un lunes, estar aquí hasta las 9 de la noche. Es importante su participación, que se involucren, que comenten. Si ven que a la doctora Karen se le puede faltar una información o se le olvidó mencionarlo, ustedes pónganlo ahí. Oye, sí, doctora, faltó esto. Y yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios y a sus preguntas para que se animen. De verdad, se vuelve más padre esto cuando somos varios involucrados, no nomás la doctora Karen Olvera. ¿Estamos? Bueno, finalmente le quiero dirigir un mensaje a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para una capacitación o algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. También recordarles rápidamente que todo esto se va a subir a YouTube, a Medical Legal Center, para que se suscriban, y también estamos en Facebook e Instagram como La Voz del Residente, para que le den like y hagamos esta familia más grande. Bueno, sin más preámbulo, doctora Karen, estás por ahí para que puedas prender tu cámara, tu micrófono. Si me faltó algo que decir de tu semblanza, también decirlo. Y doctora Iliana, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto me da saludarla. Hola, muy buenas noches. Aquí me encuentro yo. Perfecto, Karen, muchas gracias. No sé si puedas compartir tu pantalla. Mientras saludamos a la doctora Iliana Félix. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes. El placer y el gusto es nuestro, doctora Iliana. ¿Ya había fungido usted como mentora antes en estos programas? Sí, una vez. Entonces ya más o menos sabrá cómo está la dinámica. Si tiene alguna duda, me la hace saber. Sí, claro, gracias. Va. Perfecto, Karen. ¿Estás lista, doctora? Listísima.
Perfecto, pues adelante, arranca su media hora de exposición. Si necesitas más tiempo, igual me lo solicitas y no pasa nada. Aquí le damos. Va, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Antes que nada, pues voy a agradecer que me hayan realizado esta invitación a este espacio y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. El tema es cefalea pospunción dural por un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Vamos a ver que este tema es de suma relevancia en el ámbito anestésico, ya que como sabemos, la técnica anestésica conocida como neuraxial o anestesia neuraxial es una de las que más comúnmente nosotros realizamos. Por lo tanto, podemos llegar a tener algunas complicaciones. Una de ellas, aunque no es tan común, pero es de las complicaciones que más frecuentemente se pueden dar, es la cefalea pospunción dural. Es importante que nosotros sepamos identificarlo, ya que va a ser un motivo de interconsulta común por algunos otros de los servicios. Vamos a repasar un poco de anatomía. Es importante que nosotros recordemos lo que es el espacio peridural. El espacio peridural, a ver, permítanme tantito, vamos a compartir puntero, muy bien. El espacio peridural va a tener límites en la parte superior por el agujero magno, en la parte inferior por el hiato sacro, en la parte anterior dado por el ligamento longitudinal posterior y en la parte posterior va a estar dado por el ligamento amarillo. A su vez, nosotros es muy importante que recordemos que tiene una relación muy estrecha con una meninge, con nuestra primer meninge que vamos a ver, que va a ser la dura madre, que este es como nuestro punto más importante para los dos tipos de anestesia que estamos comentando, como la peridural, tanto como la subaracnoidea. Nosotros, al realizar este tipo de técnicas anestésicas, es importante que recordemos el grosor que tiene este espacio peridural. Vamos a tener diferentes grosores dependiendo del nivel en el cual nosotros nos encontremos. El primero va a ser a nivel cervical, va a tener un grosor de 1.5 a 2 milímetros. Entre C7 y T1 va a tener un grosor de 3 a 4 milímetros. A nivel torácico de 3 a 5 milímetros y a nivel lumbar de 5 a 6 milímetros, siendo este el espacio donde nosotros más incidimos con esta técnica anestésica. De igual manera, hay que recordar que se va a encontrar diferentes engrosamientos debido a la inervación que se va a dar para los miembros superiores e inferiores. Estos engrosamientos dados a nivel de C6 y T12. Con esto, nosotros debemos de estar conscientes de toda esta anatomía y tener una técnica muy delicada para realizar estos procedimientos. Bueno, en este corte vemos aquí el ligamento amarillo que comentábamos que era el límite posterior de lo que es nuestro espacio epidural. Y en esta parte vemos lo que ya es como tal el espacio peridural. Este va a contener grasa, vasos linfáticos, plexos y se va a comunicar con el espacio paravertebral. Como podemos ver aquí, la primera meninge con la que tiene contacto es la dura madre. Posteriormente vamos a encontrar la aracnoides y luego un espacio muy importante para nosotros, que es el espacio subaracnoideo. ¿Por qué este espacio va a ser tan importante? Pues aquí vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. En este espacio es donde nosotros incidimos para la anestesia subaracnoidea y donde depositamos nuestro anestésico local en este tipo de anestesia. De igual manera, en esta otra imagen podemos ver la relación que tiene este espacio, que en este espacio sería aquí donde se ve la grasita, los plexos venosos, nuestro espacio peridural. Posteriormente podemos ver aquí una imagen como de capa, unas fibras blanquecinas que va a ser nuestra dura madre, y posteriormente hacia atrás la aracnoides, el espacio subaracnoideo y ya más en contacto con la médula espinal, la pia madre. Ok, la dura madre va a ser nuestra primera capa o nuestra primera meninge. Como sabemos, van a ser capas de tejido conectivo, de tejido elástico. Esta va a tener límites a partir del agujero magno hasta el segundo segmento sacro. Es importante que nosotros sepamos que gracias a la microscopía electrónica pudimos darnos cuenta que estas fibras no van a tener una orientación. Aquí podemos ver una imagen de dichas fibras. Esto es importante, ¿por qué? Porque antes se creía que nosotros al tener una orientación, al nosotros dirigir nuestra aguja o el bisel de esta, íbamos a tener menos incidencias de cefalea pospunción. Sin embargo, ya con este descubrimiento vimos que pues no tiene tanta relación. Nosotros es importante que recordemos el contenido de la dura madre. Así como va a tener las meninges que van a estar posteriores a ella, también va a contener la médula espinal, las raíces nerviosas y va a tener un espesor variable. Su inervación de igual manera es muy importante. Va a estar dada por el nervio trigémino en sus ramas oftálmica, maxilar y mandibular, así como por el nervio vago y algunos nervios espinales que abarcan de C1 a C3 y ramas del tronco simpático. Esto tiene que ver
bueno, es muy importante por la relación que tiene con la fisiopatología de la cefalea pospunción, que en un momento más vamos a ver. Es importante que nosotros recordemos que en 1898 el cirujano Augusto Bier demostró el primer uso de la anestesia raquídea. Como tal, este fue un gran descubrimiento, pero no solamente llevó al uso de la anestesia raquídea, sino también a una de sus complicaciones, que es la que estamos viendo el día de hoy, que es la cefalea. Él llegó a ver que hasta en un 60% de las ocasiones se presentaba cefalea. Esto, pues, como podemos recordar, debido al tipo de agujas que utilizaba, al calibre de agujas que se utilizaban en ese momento, que pues no tiene nada que ver con las que nosotros utilizamos en estos momentos. En cuanto a la incidencia de la cefalea, vamos a ver que depende mucho de la técnica que nosotros estemos pues utilizando. En una técnica subaracnoidea se puede dar desde un 3% hasta un 60%. Esto dependerá del tipo de la punta de la aguja, del calibre que se tenga. De igual manera, nosotros podemos tener punción de la dura madre de manera no intencional. ¿Esto cuando se da? Pues cuando nosotros realizamos bloqueos peridurales. Hasta en un 1 o en un 2% de los bloqueos peridurales totales que se da, puede haber una punción no intencional de la dura madre. Y de este porcentaje, hasta un 30 o 70% va a presentar cefalea. Esto igual debido al calibre de la aguja que nosotros utilizamos, que como sabemos, pues es una aguja muy diferente. Un dato muy importante para nosotros es el dato en las embarazadas. En las puérperas, hasta en un 80% se puede dar este tipo de molestias. Igual vamos a ver por la fisiopatología que se presenta, el factor de riesgo que conlleva estar embarazada, que no solamente es ese hecho, sino que va a llevar algunos otros más factores. Este es un estudio de 2014 donde se compilaron diferentes estudios de 30 instituciones en un lapso de 5 años entre 2004 y 2009. En él, como podemos ver aquí, se habla de 237.437 procedimientos de anestesia neuraxial. Aquí no nos va a dividir si fue anestesia subaracnoidea, si fue anestesia peridural o si fue anestesia mixta, solamente que fue neuraxial. De este número que hemos hablado, solo 115.070 fueron punciones de dura madre reconocidas, hablando entre punciones de bloqueo subaracnoideo o punciones no intencionadas. De este porcentaje, de esta cantidad, solo 1.647 pacientes, es decir, solo el 0.7 de los pacientes presentaron cefalea pospunción. Esto es un dato muy, muy interesante a lo que comentábamos anteriormente. Si podemos ver, pues las estadísticas varían mucho. Ahora, como tal, vamos a definir qué es cefalea pospunción dural. La International Headache Society lo define como la cefalea dada por la punción de la dura madre, ya sea de manera intencionada o no intencionada, o es decir, ya sea de manera advertida o inadvertida. El tipo de dolor que va a presentar va a ser un dolor sordo, no va a ser punzante. La localización va a ser frontal, occipital o frontooccipital. El inicio de esta cefalea va a ser de 12 a 48 horas después de realizar la técnica de bloqueo, pero no la podemos descartar hasta incluso 5 días después de realizado el procedimiento. La intensidad va a ser variable, puede ser desde leve, pero generalmente llega a ser de moderada a severa, tanto que los pacientes, si ya se fueron de alta, regresan y lo único que refieren pues es dolor de cabeza, aunado a otros síntomas que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver que hay fenómenos que lo van a atenuar y a fenómenos que lo van a exacerbar. ¿Qué lo va a atenuar? La supinación, incluso hasta en 15 minutos posterior a que el paciente tome un decúbito dorsal estricto, puede mejorar este dolor de cabeza. ¿Y qué lo va a exacerbar? Pues todo lo contrario, la bipedestación o la sedestación. Hasta en un 15 minutos posteriores después también puede exacerbar este dolor de cabeza. La duración de este dolor va a ser de entre 2 a 6 semanas si no se tiene ningún tratamiento, es decir, solito va a ceder en esta cantidad de semanas. Incluso puede llegar a durar meses este dolor. Vamos a ver que vamos a tener algunos otros síntomas asociados. El principal que se ha referido es la rigidez de nuca hasta en un 57%. Posteriormente, lumbalgia en un 35%, náusea y vómito hasta en un 22%.
alteraciones auditivas, principalmente tinnitus, o alteraciones visuales, principalmente visión borrosa o diplopía. Esto dado por la atracción de algunos de los nervios que vamos a ver, como es el vestíbulo coclear, el motor ocular común, el motor ocular externo, el facial, entre otros. Algo que nosotros podemos realizar a la exploración cuando se nos llama por una interconsulta, por una cefalea postpunción, es una técnica, ¿no? Esto que va a hacer, nosotros vamos a hacer una ligera presión en lo que es la carótida. En la carótida, ¿qué va a pasar con esto? Esto va a aumentar el dolor, va a aumentar la cefalea. Sin embargo, si nosotros hacemos la presión en lo que es la vena yugular, este dolor de cabeza va a disminuir. Hay varias teorías, una lleva a la otra, se conjuntan sobre cómo se da esta cefalea, ¿no? La primera es la teoría de la fuga. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos una solución de continuidad de la dura madre. Se crea este orificio, lo cual va a hacer que haya salida de líquido cefalorraquídeo. Va a haber pérdida de volumen, pérdida de líquido cefalorraquídeo y así pérdida de presión. Nosotros, hasta después de un 10% de la pérdida total del volumen de líquido cefalorraquídeo, vamos a ver la cefalea. ¿Esto por qué? Porque va a haber tracción de nuestros nervios que principalmente mencionábamos anteriormente, el trigémino, el vago, los nervios relacionados con la visión, el vestíbulo coclear y también de los senos durales. Esa es nuestra primera teoría. Hay otra teoría que se basa en la teoría de Monro-Kelly. Como sabemos, esta nos habla sobre 3 compartimentos a nivel del sistema nervioso. Estos van a estar interactuando entre sí. Si alguno de estos 3 compartimentos llega a tener alguna alteración, alguno de los otros 2 va a ser una compensación. En este caso, en lo que es la cefalea, pues tenemos fuga de líquido cefalorraquídeo, en lo cual tenemos nuestros otros 2 compartimentos. Al ser el parénquima cerebral pues un compartimento que no puede alterarse tanto, el segundo compartimento, que es el volumen sanguíneo, es el que va a tener esta alteración para la compensación de la fuga de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué va a llevar esto? Va a llevar a que se dé una vasodilatación arterial, lo cual va a causar dolor. Se divide esto en 2 fases. Lo podemos ver en nuestra primera fase, que va a ser de 36 horas. Va a tener una cefalea leve y se dice que esta cefalea va a estar dada principalmente por nuestros medicamentos, por la lidocaína o la bupivacaína hiperbárica. Posteriormente ya vamos a tener una segunda fase, posterior a las 36 horas, donde la cefalea empieza a ser de moderada a severa y tiene que ver más ya directamente con la fuga de líquido cefalorraquídeo. Es importante que nosotros sepamos hacer diagnósticos diferenciales sobre esta cefalea, pues principalmente es ver que sea nuestro cuadro que comentábamos anteriormente. El 80-90% de las cefaleas postpunción van a ser con el cuadro que previamente describimos. Otras patologías que pueden darnos cefalea, pues van a ser relacionadas con el sistema nervioso. Ella puede ser meningitis, hemorragia intracraneal, trombosis, que sea un dolor de cabeza no específico, migraña, incluso algunos de los medicamentos que nosotros llegamos a utilizar nos pueden dar cefalea. Esto es un dato muy importante, ya que a lo mejor nuestro paciente salió de cirugía, está en su piso, está llevando una terapia antibiótica, está llevando una terapia analgésica, lleva una terapia ya prolongada de estos fármacos. Incluso esto es muy importante y un dato muy curioso, los AINES, los opioides, los gabapentinoides nos pueden desarrollar cefalea, a pesar de que están diseñados o una de sus funciones es mitigar esta cefalea. Esto por un tiempo ya prolongado de administración de 10 a 15 días aproximadamente. Pues en las mujeres embarazadas principalmente, pues la preeclampsia. En nuestro segundo cuadro podemos ver el porcentaje de recuperación si nosotros dar algún tratamiento, es decir, una recuperación espontánea en cuanto a los días, semanas o meses. Como vemos, principalmente en los primeros 2 a 4 días vamos a ver una rápida mejoría. Sin embargo, hay un porcentaje que todavía, a pesar de unos 7 hasta incluso un año, puede llegar a tener todavía molestias y a haber recuperación espontánea, pero pues ya es minoría. Ya va a tener que haber algún tratamiento que se tenga que hacer, ya sea conservador o intervencionista. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar? Pues uno de los principales, de los que son no modificables, va a ser el sexo. Las mujeres siempre van a ser más propensas a desarrollar cefalea postpunción.
Otro factor no modificable van a ser las embarazadas. Las embarazadas tienen varios factores. El trabajo de parto es uno de ellos. Al ellas estar en trabajo de parto, va a aumentar la presión intracraneal, lo cual va a aumentar pues el dolor. Otro factor es que están deshidratadas, están cansadas, hay aumento hormonal, principalmente de estrógenos, lo que también va a hacer que haya aumento de dolor. Otro factor no modificable es la edad, entre 20 y 40 años. Estos son el rango de edad en donde más se presenta la cefalea pospunción. Sin embargo, no quiere decir que a los extremos o fuera de este rango no se llegue a dar. En mi sede, donde me encuentro realizando la residencia, hemos visto incluso cefalea pospunción en adultos ya mayores, mujeres principalmente de 60 años, en donde se ha visto que sí, se ha comprobado que sí es cefalea pospunción. Otro factor que está muy en controversia es la obesidad. Anteriormente se creía que pues por la obesidad aumentaba la presión intraabdominal, lo cual iba a aumentar la fuga de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, pues no se han encontrado como tal estudios que avalen que la obesidad es un factor de riesgo para presentar cefalea. Otro factor que sería ya un factor modificable sería el tipo o el calibre de la aguja que nosotros utilicemos para realizar nuestro bloqueo o nuestra técnica anestésica. La prueba de Pitkin, que va más en relación al volumen de aire que nosotros ponemos a la hora de realizar esta prueba. Y otro, y muy importante, son las anestesias regionales previas. ¿Esto por qué? Pues como sabemos, va a modificar la anatomía de nuestro paciente. Entonces, pues obviamente esto va a llevar a que haya más complicaciones. Este cuadro nos va a mostrar las diferentes agujas que nosotros llegamos a utilizar, principalmente en la técnica subaracnoidea. Como podemos ver, la primera que se nos enseña es la quinqué, que sería una aguja para bloqueo o técnica subaracnoidea de tipo cortante. Un calibre 22, estamos hablando de un calibre elevado, un calibre grande, y vemos que la incidencia de cefalea es hasta en un 36%. A diferencia del mismo tipo de aguja que podemos ver aquí, con un calibre mucho más pequeño, por ejemplo, un 27 o un 29, donde la incidencia va desde 1.5 a 5.6%, disminuye un 30% más tan solo el calibre. Ahora checando el tipo de aguja, en lo que vemos aquí que es la Whitacre, que es una aguja con una punta de tipo de lápiz, no es tan cortante como lo es la quinqué. Podemos ver en los mayores calibres, como es una calibre 22, hasta en un 4% de incidencia. A diferencia de un calibre más bajo, como es un calibre 25, prácticamente es nula la incidencia de cefalea pospunción. Y hasta abajo podemos ver nuestra aguja TUI, que es la aguja que nosotros utilizamos para el bloqueo peridural. Un calibre muy grande, calibre 16, calibre 17, que es aproximadamente lo que utilizamos. La incidencia de cefalea pospunción pues va hasta un 70%, incluso mayor. De este lado también en la segunda imagen podemos observar nuestras agujas. De la 1, 2 y 3 son agujas para nuestra técnica anestésica subaracnoidea. La 4 es una aguja TUI, la que comentábamos que es para bloqueo peridural. Como nosotros podemos ver, el término, la punta de esta aguja es muy diferente a la que se tiene en las subaracnoideas. Si nosotros realizamos una punción de la dura madre con esta aguja va a ser una punción mucho más traumática. Va a haber un daño a nivel microscópico de la dura madre mucho mayor del que habría con agujas de este tipo de punta o de este tipo de calibre. Ahora, comentamos aquí la orientación. La orientación es un factor, pues comentábamos al inicio que realmente se ve que las fibras de la dura madre no tienen una orientación. Sin embargo, esta práctica de decir, bueno, tenemos fibras longitudinales, fibras concéntricas, nosotros ingresamos con nuestra aguja perpendicular a estas fibras, va a tener menos cefalea. Pues es un poco controversial, ahí se los dejaría al criterio de cada quien. Bueno, es importante ya empezar con lo que va a ser nuestra profilaxis. Nosotros tenemos ya la punción de la dura madre, ya sea advertida o inadvertida. Lo primero que tenemos que hacer es no permitir que haya fuga de este líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Pues porque vemos que la fisiopatología va en relación a la pérdida de este volumen. Lo primero que vamos a hacer es
pues ahora sí que con nuestro dedito tapar la aguja, o lo otro que podemos hacer es poner nuestro catéter inmediatamente. ¿Qué va a hacer nuestro catéter? El catéter, al dejarlo de manera intratecal, va a favorecer que haya fibrosis, va a favorecer que haya cicatrización. Por lo tanto, la pérdida de solución de la dura madre pues va a ir disminuyendo, este orificio va a ir disminuyendo y vamos a tener menos pérdida de líquido cefalorraquídeo. Esto, bueno, el catéter se puede dejar hasta 24, incluso hasta 48 horas. Otra medida profiláctica que se tiene es la morfina peridural. Como vemos aquí, de 40 a 50 microgramos por kilogramo, en un estudio estandarizado, como vemos acá al lado derecho, donde se utilizó morfina peridural 3 miligramos, se ve que tenemos 25 números de pacientes que fueron tratados con morfina de manera peridural, 3 miligramos, a diferencia de otros 25 pacientes que fueron tratados con solución salina de manera peridural. La incidencia de cefalea postpunción en los pacientes que fueron tratados con morfina peridural solo fue de un 12%, es decir, solo 3 pacientes llegaron a presentar cefalea postpunción, a diferencia de lo que se ve con la administración de solución salina de manera peridural, donde solamente donde 48% tuvieron cefalea postpunción, es decir, un 12 pacientes de 25. Sí fue mucho más elevado la diferencia que se tiene en esto. Ojo, aquí es muy importante saber que la morfina se va a utilizar de manera peridural. Hay estudios posteriores que nos muestran la utilización de morfina de manera intratecal. Podemos ver en este estudio realizado con 27 y 34 pacientes respectivamente, lo mismo que el estudio anterior, pero de manera intratecal, donde realmente no hubo una diferencia significativa sobre la disminución de la cefalea. Ambos presentaron entre un 78% y un 79% cefalea postpunción. Entonces, pues por este motivo se ha descartado más que nada realizar profilaxis con morfina de manera intratecal. Ahora, una parte muy controversial es el parche hemático, que vamos a ver posteriormente como ya terapia intervencionista. Diferentes estudios nos muestran que el parche hemático de manera profiláctica no está indicado. Esto no nos sirve como manera profiláctica, nosotros lo tenemos que utilizar de manera, pues ya como tratamiento. Otro tema igual un poco controversial es la prevención de los síntomas asociados, principalmente de náusea y vómito. Si nosotros vemos que tenemos un paciente con diferentes factores de riesgo para presentar ya náusea y vómito, como puede ser que sean mujeres, que ya previamente en sus anestesias anteriores hayan tenido náusea y vómito, que sufran de cinetosis anteriormente, y nosotros ya tenemos una punción de la dura madre, podemos utilizar algunos antieméticos como medida profiláctica. Aquí les dejo una tablita más o menos de los medicamentos que nosotros llegamos a utilizar mayormente. Los sertrones, como el principal, el ondansetrón, de 4 a 8 miligramos IV. La dexametasona, ojo, aquí estamos utilizando la dexametasona como antiemético, de 4 a 10 miligramos IV. Algunos antagonistas dopaminérgicos, algunos antihistamínicos, algunos antagonistas de la neuroquinasa, como el aprepitant. Todos estos de manera IV, a diferencia del aprepitant, que es de manera oral, pero como vemos, se tiene que administrar de 1 a 3 horas antes de realizar la cirugía. Entonces, es un poco controversial el uso. Principalmente lo que utilizamos pues serían los sertrones o la dexametasona, a lo mejor el droperidor todavía un poquito más. Ahora sí, como tal, el tratamiento que nosotros vamos a dar. El paciente ya nos refiere cefalea. En las primeras 24 o 48 horas, generalmente la cefalea va a ser de leve a moderada. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y esto antes de dar un tratamiento, incluso antes de realizar la técnica anestésica, es realizar el consentimiento informado. Nosotros platicar con el paciente o la paciente del riesgo y complicaciones que existen al realizar cualquier técnica anestésica. Esto incluye la cefalea postpunción. Obviamente, hay que tener mucho cuidado con el abordaje de cómo nosotros le decimos a nuestro paciente qué complicaciones pueden llegar a haber. ¿Por qué? Porque luego en diferentes estudios se ha visto que llega a ser un factor psicógeno, donde nosotros les decimos, puede llegar a tener dolor de cabeza y después de que nosotros le dimos el piquetito, dolor de cabeza.
esto como que los sugestiona a ya presentarlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se aborda, pero siempre informar de los riesgos que hay o las complicaciones que pueden darse. Un estudio nos habla sobre el decúbito dorsal. Anteriormente se decía, todos los pacientes se van a quedar en decúbito dorsal de manera estricta, no movilización. Esto se ha visto que es muy controversial, realmente sí se han visto beneficios con la posición, sin embargo, solo en los casos donde sea estrictamente necesario, a lo mejor por la patología que el paciente ya traiga previamente, donde al paciente no le resulte pues incómodo permanecer en esta situación, en esta posición, y sin ningún problema se puede dejar al paciente así. La hidratación se calcula incluso de 40 a 50 mililitros kilogramo al día. Es importante que nosotros sepamos que en cuanto se pueda migrar a la vía oral, se tenga que hacer el cambio a la vía oral. Es como lo que nosotros principalmente buscamos. Entonces, en este estudio del 2017, que habla de algunas alternativas al parche hemático, nos habla de las medidas conservadoras. Podemos ver que la hidratación, el reposo, la posición en decúbito dorsal no se ha visto como tal un beneficio, aunque se pueden utilizar todavía. Algunas pueden llegar a tener algunos como pues efectos adversos o inconformidades, como puede ser aumento de la micción, que el paciente no se sienta cómodo, incluso algún riesgo de trombosis. Entonces hay que valorarlo, ¿no? Incluso también las vendas abdominales. Se hablaba de que al aplicar esta presión disminuía obviamente la fuga de líquido cefalorraquídeo, pero pues llegan a ser muy incómodos para el paciente, solo en el caso de que pues lo requieran aparte de, o sea, no como el tratamiento de la cefalea, sino por su patología, no hay ningún problema y se pueden continuar. Otra medida que se utiliza, pues ya es la medida farmacológica, ¿no? Dentro del tratamiento conservador. De los primeros fármacos que nosotros utilizamos es el paracetamol. Se puede dar desde 500 miligramos hasta 1 gramo cada 8 horas. Otro que se llega a utilizar es la cafeína, en general las metilxantinas. Lo que van a hacer estos fármacos van a estimular el sistema nervioso central, van a crear una vasoconstricción. Si recordamos la fisiopatología, hay una vasodilatación, lo cual va a causar el dolor. Este tipo de medicamentos van a hacer todo lo contrario, van a dar una vasoconstricción, lo cual va a disminuir el dolor. Se puede dar de manera IV desde 500 miligramos en 1 litro de solución salina al 0.9% para ponerse en 1 hora. De igual manera se puede dar vía oral desde 500 miligramos cada 12 horas. En este mismo estudio que comentábamos anteriormente nos habla incluso de que se pueden dar tazas de café al día. Esto igual va un poco más controversial. Nosotros preferimos dar pues como tal el medicamento, ya sea IV o vía oral. Sí va a disminuir el dolor, sí va a disminuir la necesidad de algún otro tratamiento, de algún otro medicamento, incluso de alguna otra intervención. En general, este tipo de terapia pues es bien tolerado, está más al alcance que algunos otros tratamientos que vamos a ver. Otras metilxantinas que se utilizan pues es la teofilina y la aminofilina. Aquí podemos ver algunas de las dosis que se utilizan. En la teofilina de 250 miligramos 3 veces al día, la aminofilina 250 miligramos y nada más una vez al día por 30 minutos pasarlo. Sin embargo, pues es un poco más difícil tener a la disponibilidad de todos este tipo de medicamentos, entonces se quedan como una segunda, tercera línea todavía. Otros medicamentos que se utilizan de manera pues no tan común, pero que sí se llega a saber que se utilizan, son los análogos de la hormona adenocorticotrópica. ¿Qué es lo que van a hacer estos análogos de la hormona adenocorticotrópica? Van a expandir el volumen sanguíneo. ¿Esto por qué? Se va a dar una inducción de la producción de aldosterona, porque esto va a hacer que aumente el volumen. Si recordaremos, tenemos un eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal y pues ya la hormona, ¿no? Posteriormente, pues vemos que va a haber un edema dural. ¿Esto qué nos va a ayudar? Que también haya una compresión para disminuir la fuga y va a haber aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo. También lo que hacen, van a disminuir el dolor, principalmente los esteroides. Hablando de esta vía, al igual que los análogos de la ACTH, la hidrocortisona van a tener una acción mineralocorticoide. Van a tener una acción muy parecida a los análogos de la ACTH. Aquí lo que vamos a aumentar, como comentaba, es disminuir la sensibilidad del dolor. Esto de manera central. Van a bloquear
bueno, que se dé la liberación de interleucina 1, interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, todo esto nos ayuda a disminuir el dolor. Todo esto en función a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y esto va a intervenir en la producción de líquido cefalorraquídeo, tanto de manera los esteroides como los análogos de la ACTH. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el primer medicamento que sería la cocitropina, que va a ser nuestro análogo de la ACTH, que se va a utilizar de 0.25 a 0.75 miligramos, de 4 a 8 horas IV, solo de una dosis, ¿no? O la hidrocortisona desde 200 miligramos, seguido de 100 miligramos 3 veces al día hasta por 48 horas. Creo que pues de todos estos fármacos que hemos comentado, otro de los que puede estar a mayor disponibilidad pues es la hidrocortisona. Y pues aquí vemos nuestro eje que comentábamos anteriormente, como es pues la hormona adenocorticotrópica, en este caso su análogo que estamos viendo, los glucocorticoides, bueno, especialmente la hidrocortisona, que van a tener su acción a nivel central produciendo todo lo que anteriormente hemos mencionado. Otras opciones, ya como una línea ya al final de todo nuestro tratamiento conservador, pues son medicamentos que nos ayudan a disminuir la cefalea en algunos otros casos, como es migraña, algunos otros tipos de cefalea. Está el somatriptán, que se puede dar de 6 miligramos, pero no se ha visto mucho beneficio. Podemos ver la metilergonobina, los gabapentinoides. Estos, como la gabapentina y la pregabalina, sí se ha visto que ha disminuido la escala del dolor, ¿no? Sin embargo, pues pueden llegar a ser sedantes. Entonces, por ahí tenemos que tener un poco más de vigilancia de los pacientes. Ahora ya hemos terminado de nuestra parte como tratamiento conservador. Nosotros vemos que no hay una mejoría posteriormente a estas 48 horas, o el dolor incluso llega a aumentar, ¿no? Ya no es leve, moderado, ya es un dolor severo que de verdad los incapacita. Pues nosotros recurrimos a nuestras medidas intervencionistas. El principal, pues no como gol estándar, pero sí la principal medida intervencionista es el parche hemático, ¿no? Se ha visto que tiene una tasa de éxito desde un 70 hasta un 98%. El volumen que nosotros vamos a aplicar en este tipo de procedimientos llega a ser muy variado. Puede llegar a ser desde 6 mililitros hasta 20 mililitros. Esto dependerá mucho del paciente, de cómo nosotros vayamos viendo que nos va a ir resolviendo la cefalea. ¿Qué contraindicaciones va a haber? Pues obviamente, como nosotros utilizamos sangre autóloga, sangre del paciente, pues que haya sepsis, que haya algún proceso oncológico, canal medular estrecho por la presión que nosotros ponemos al instilar este parche en lo que es el espacio peridural. ¿Qué complicaciones puede llegar a haber? Pues un dolor de espalda transitorio, dolor en miembros inferiores. Se ha visto, pero con un volumen ya muy grande y de solución salina, que hay hasta hemorragia intraocular, dolor o rigidez en la nuca, síncope, tinitos. Es importante, muy, muy importante, evitar poner o colocar un parche anestésico, un parche hemático después de colocar un anestésico local en el espacio peridural. ¿Qué se ha visto? Nosotros ya se realizó nuestra técnica, sabemos que hubo punción de la dura madre, dejamos nuestro catéter de manera peridural, pasamos nuestra dosis de medicamento, ¿no? Dosis subsecuente de un medicamento. Se vio en un estudio con un doctor que administró lidocaína 150 miligramos peridurales. 35 minutos después colocó su parche hemático de 10 mililitros de sangre autóloga. ¿Y qué fue lo que hizo el paciente? Pues tuvo una raquia masiva. ¿Por qué? Pues hubo una presión que hizo este parche hemático para subir nuestro anestésico local y provocar esta complicación que es la raquia masiva. Entre algunas otras complicaciones que se pueden dar, que no son tan comunes, pero se pueden dar, pues es aracnoiditis, convulsiones, ya algunos temas que son como más pues se podría decir que complicados, pero no, es muy difícil que se lleguen a dar. Entonces, pues sigue siendo una terapéutica pues muy adecuada, ¿no? ¿Cómo se va a realizar? Nosotros vamos a utilizar nuestro kit de bloqueo peridural como si fuéramos a realizar esta técnica, ¿no? Se hace la asepsia, la antisepsia, se tiene que tener un segundo operador, el cual nos va a ayudar a obtener la sangre autóloga. Un estudio realizado con radioisótopos denotó que con 14.8 mililitros de sangre autóloga se puede llegar a bañar con este parche hemático hasta 9 segmentos.
6 cefálicos y 3 caudales. Entonces, por este estudio que se ha visto, se prefiere realizar el parche autólogo un espacio peridural por debajo de donde se realizó la punción. Sin embargo, pues se puede realizar de diferentes maneras. A lo mejor podemos ponerle un espacio por arriba y dirigir el bisel hacia donde fue la punción. Esto igual es, pues hay diferentes maneras de cómo realizarse, ¿no? Entre otras cosas que nosotros también podemos utilizar aparte de la sangre, también se encuentra pues la solución salina, el almidón de hidroxietil, fibrina. Incluso se ha llegado a dar esta inyección con algunos esteroides como dexametasona o la morfina que también comentábamos de manera conservadora, también se puede dar ya como, digo, como manera preventiva, también se puede dar como manera conservadora. Estos pues sí han disminuido el dolor, pero generalmente la mayoría va a necesitar segundas o terceras reintervenciones, por lo cual pues no se recomiendan tanto. Otro tratamiento que se puede llegar a dar es el bloqueo de los nervios esfenopalatinos, principalmente, así como vemos aquí, de manera intranasal. Se utilizan unos hisopos, se van a bañar de anestésico local y se va a realizar una técnica muy parecida a la que se realiza para tomar, pues como ahorita que está lo de la enfermedad por coronavirus, así mismo, ¿no? Se toma la técnica como si fuera intranasal y se colocan ahí, se dejan ahí de manera intranasal unos 10 a 15 minutos. De igual manera se puede dar el bloqueo de nervios occipitales. En podemos ver que se pueden jugar un poco con los anestésicos y nos damos cuenta son volúmenes muy pequeños para realizar este bloqueo y así pues disminuir la cefalea. Este es el primero que vamos a ver, que es el bloqueo de los nervios occipitales. Se va a dar en la posición de sedestación. Nosotros vamos a localizar la arteria occipital. ¿Esto para qué? Pues para evitar puncionarla, ¿no? De igual manera nos va a servir para poder trazar nuestro punto de Arnold, que va a ir desde la tuberosidad occipital hasta la apófisis mastoides. Nosotros vamos a dividirlo en tercios. En lo que es la unión del tercio interno con el tercio medio, ahí va a estar localizado nuestro punto de Arnold. Ahí podemos dar nuestra primera dosis de anestésico que vamos a poner de manera primero vertical y se va a administrar un tercio de la dosis. Posteriormente se va a angular 30 grados de manera derecha e izquierda y se va a administrar los otros 2 tercios restantes. Y la otra técnica... Quedan 5 minutos, por favor. Sí. Y la otra técnica que podemos utilizar son el bloqueo en lo que es la tuberosidad occipital. Nos vamos a ir por debajo 3 centímetros y 1.5 centímetros laterales y se realiza este bloqueo. De igual manera, lo que comentábamos del bloqueo del ganglio esfenopalatino, como podemos ver aquí con la técnica de los hisopos, lo que se deja aquí son 15 a 20 minutos. Es muy fácil de utilizar, es muy fácil de realizar, pero sin embargo también requiere de aplicaciones seriadas de diferentes aplicaciones, no solamente con una vez va a bastar. Y pues para terminar, nosotros aquí tenemos un algoritmo de un protocolo de la Sociedad Mexicana de Anestesiología que está muy bueno, les recomiendo que lo vean, sobre, ya he resumido toda nuestra profilaxis, nuestro tratamiento conservador y nuestro tratamiento intervencionista. Nada más como para resaltar de manera conservadora, nosotros vemos que lo primero va a ser paracetamol, las metilxantinas como la cafeína y los esteroides, principalmente la hidrocortisona. Los AINES y los opioides se van a dejar de lado porque pues disminuyen una respuesta inflamatoria que nosotros queremos tener, ¿no? Los opioides van a aumentar algunos de los síntomas que tenemos asociados. Entonces se dejan un poquito más de lado. Este igual es un cuadro de otro artículo que igual les recomiendo que vean, que también nos habla de las medidas que nosotros podemos dar. En nos habla incluso de hasta la aplicación de un tercer parche hemático. Entonces son artículos muy buenos que pues estaría muy bien que leyeran posteriormente. ¿Qué conclusiones vamos a dar? Esta complicación de la técnica anestésica que realizamos es un problema muy significativo, es un problema que puede llegar a ser incapacitante. Lo importante es que nosotros identifiquemos esta cefalea, veamos que realmente es una cefalea pospunción y busquemos el tratamiento más adecuado para nuestro paciente, dependiendo de su idiosincrasia. No vamos a ver, como vemos, no hay un tratamiento estandarizado. Todo lo tenemos que guiar en la práctica basada en la evidencia. Muchas veces hay, nosotros tenemos manejos que se han utilizado desde hace mucho tiempo que a lo mejor ya se ha visto que no funcionan tanto, pero
pues se han realizado comúnmente. Realmente necesitamos idiosincrasia sobre el paciente y ver qué es lo que nosotros vamos a realizar. Pues como última cosa les quería dejar una frase que nos dice: lo que creemos que ya sabemos es a menudo lo que previene que aprendamos. Es muy importante seguir leyendo, seguir aprendiendo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Vamos a darle paso a la doctora mentora. No sé si estás por ahí, doctora Iliana. Bueno, en lo que se conecte Iliana, felicidades, Karen. Te dimos un poquito más de tiempo, sinceramente, generalmente pues, paramos a las 8:30, 8:35, sin embargo, estaba tan picado en el mismo que dije, no, déjale de un poquito más de chance que lo vaya haciendo tranquila, sin la presión de ya cerrar, ¿no? La verdad la estabas desmenuzando muy bien y te felicito muchísimo por eso. Ya había la doctora Iliana Félix aquí con nosotros. Doctora, adelante, muchas gracias por acompañarnos. Una cosa antes, Karen, ¿puedes dejar de compartir pantalla para vernos todos en el panel? Listo, ahora sí, doctora Iliana, adelante. Pues felicitar a Karen, realmente es sorprendente su forma de desarrollar el tema, muy bien, me pareció perfecto, tocaste todos los puntos y pues felicidades porque para hacer R1 y ahorita que estamos en pandemia, pues tocaste todos los temas, te desenvuelves muy bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, que quieran que aclaremos. Lo más importante que comentó Karen, que me gustó y se ve que donde ella se está formando lo llevan muy en cuenta, que es lo número uno, es leer el consentimiento informado de una forma que el paciente no lo asustes, pero que sepas que le digas y le informes que puede ocurrir y que es un evento que es inadvertido o que no es intencionado, que le expliques ese punto al paciente, pero de una forma que él esté consciente de que nadie lo quiere llevar a cabo, pero puede ocurrir porque la anatomía de todos nuestros pacientes es diferente en cada uno, ¿no? Ese punto es bien importante. La otra cosa que me encanta que Karen lo expone, que cada centro hospitalario ya tiene sus formas, porque hay abismos generacionales o vaya, de décadas entre ustedes y nosotros. Entonces hay cosas que nosotros ya hemos hecho y que como dicen tú, sabemos que no nos funcionan, pero es como que nos sentimos tranquilos haciéndolo, porque que es, por ejemplo, las medidas conservadoras. No te levantes cuando, claro, ya está escrito que no tiene tanto que ver, pero nos da tranquilidad decir, la fuga del líquido cefalorraquídeo, el cerebro se mueve y está acostado y todo, eso es bien importante. Pero lo que me gusta es que tomaste en cuenta puntos importantes. Algo que hay que saber diferenciar muy bien y hay que tenerlo claro son los diagnósticos diferenciales de cefalea postpunción. Luego, me gusta mucho que tomaste en cuenta lo que es la técnica de Pitkin, te felicito por eso, es muy correcto. A veces metemos aire y eso hace que de ahí se difiere nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Que hay una forma de diferenciarlo y que es cuando tomamos nuestra TAC o nuestra resonancia y vemos que hay aire, entonces no es una cefalea postpunción, ya lleva otro nombre y es un diagnóstico diferencial fabuloso, ¿no? Entonces ya nos quedamos tranquilos. Otra cosa importante que comentaste tú, que nosotros que ya tenemos brechas generacionales con ustedes, que siempre decimos que es la aracnoiditis, retira el exceso de isodine, porque a veces eso lo llevamos, lo barremos con nuestra TU y con nuestra Whitaker. ¿Qué otra cosa? El punto más importante es prevenir. Si ya sabes qué ocurrió, aunque la evidencia ya está, cuál es el porcentaje que ocurra, cuál es el porcentaje de que no va a ocurrir, tú de todas formas informa al paciente, informa a tu grupo quirúrgico y hay que poner nota y pasar visita y entregar en guardia. ¿Para qué? Para que ese paciente se sienta protegido. ¿Por qué? Porque muy probablemente nosotros le damos tratamiento durante el transanestésico, lo vemos después, se va de alta y el paciente está con una cefalea leve, pero ya después, sobre todo si es una embarazada, le haces una cesárea, tiene que estar al pendiente de ella misma, de su producto, de su bebé, y se tiene que parar, y más si tiene familia. Entonces, es muy probable que regrese con cefalea porque está deshidratada y tiene una punción que se lleva con tratamiento, pero no al 100%, porque no puedes descansar siendo mamá, la verdad. No puedes, y a veces se te pasa hasta comer, hidratarte, tomar tus medicamentos, guardar reposo, y que le tienes que decir al paciente de manera, o sea, tuviste tu cefalea, este es el tratamiento, ahorita te vas porque estás asintomático, puedes regresar,
esto es aquí, a esta parte de anestesia, puede regresar. Y sería maravilloso, en algunos hospitales existe la consulta transanestésica, en otros no, otros llegan directamente a urgencias. Saber a dónde dirigir a ese paciente, porque si tú lo diriges a la toco o urgencias de anestesia, muy probablemente ahí tú ya sabes, a cualquier persona, cualquier residente o cualquier adscrito ya sabe qué conducta sigue. No sé, Karen Olvera, qué otra cosa te gustaría que aclaráramos, pero para mí la verdad fue fabuloso. Te felicito porque tu R1 lo estás aprovechando. Gracias. Y ojalá que sigas así, ¿no? Con tantas ganas de aprender y de no quedarnos atrás. Sí. Gracias. Muchas gracias, doctora Iliana. Hay un par de comentarios y preguntas que me gustaría hacerle a la doctora Karen, que la hace el público. Por ejemplo, pone Ignacio Rubén, ¿existen contradicciones absolutas para la aplicación de un parche hemático? Contraindicaciones, perdón, es lo que pregunta doctor Ignacio. No sé si la doctora Karen nos puede ayudar a resolver la duda. Sí, pues principalmente los que comentábamos, como utilizamos sangre autóloga, pues que no haya sepsis, ¿no? Estamos poniendo la sangre del paciente en un espacio, ¿no? Tenemos igual por neoplasias, incluso hay una contraindicación que se me pasó un poquito a comentar que ahorita estoy recordando, es una contraindicación relativa a los pacientes con VIH. Entonces, hay estudios donde dice que sí se ha realizado, hay estudios donde dicen que mejor se prefiere no realizar, pero van más en relación a esto, a que nosotros utilizamos la sangre del paciente. Obviamente, si tenemos un espacio donde vamos a abordar que pueda llegar a estar infectada ya sea la piel o tejido circundante, pues eso también sería igual una contraindicación. Perfecto, gracias por aclararnos la duda. Hay otro comentario que pone Cruz Herrera, que pone felicidades, doctora Karen, excelente ponencia. Como comentaste, cada tratamiento depende de la sintomatología de nuestros pacientes. En el caso del Hospital Militar de primera instancia, aplicamos el parche hemático, más si se trata de militares para su pronta vuelta a sus actividades. Esto por parte del doctor Cruz, desde el Hospital Militar de Mazatlán. ¿Algo que gustes añadir, doctora Karen? Sí, pues es que va mucho en relación a que nosotros conozcamos a nuestros pacientes, ¿no? Si sabemos que es un paciente que tiene la capacidad de quedarse en casa, de estar pues cuidado por otras personas, o que incluso que la enfermedad por la cual no se fue intervenido lo permite quedarse en casa, podemos todavía darle chance de no intervenirlo tanto. Como sabemos, entre menos muchas veces es más, ¿no? Entonces, pues eso es una cosa, ¿no? Ahora él nos está hablando de militares, de personas que nosotros sabemos que van a andar movilizados y todo. Entonces, pues sí podría tomarse como primera opción realizar el parche hemático. Yo hablando aquí con el micrófono apagado. Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad creo que más claro no lo pudo haber dejado, doctora. Y hay un par de comentarios más, pone Ignacio Rubén también. Ojalá todos los residentes del primer año estuvieran a su nivel de conocimiento. La verdad es que sí nos tienes anodadados, doctora Karen. Muchas gracias. Voy a ver si hay algún otro comentario por acá. Me parece que son todos las felicitaciones. De mi parte también, pues muchas gracias por acompañarnos, dando ya las 8:50, vamos al cierre. Me gustaría preguntarle, doctora, a modo de conclusión, ¿qué es lo que le diría, le aportaría a los que van a entrar apenas a una residencia y qué es lo que usted esperaría de toda esta aventura que le queda? Recordamos que es R1 y que le queda todo mucho camino por delante. ¿Qué sentimiento les da? Pues principalmente lo que esperaría de las personas, bueno, de todos los médicos que vienen para cualquier especialidad, ¿no? Hablando ahorita de anestesiología, es ver esa pasión, que exista realmente ese gusto, esa vocación. Yo sé que al inicio pues nos cuesta trabajo, ¿no? Más en la parte de anestesiología porque no tenemos tanto contacto fuera de, no sé, en el internado, en el servicio social, menos en la escuela, ¿no? Entonces, a la hora de que nosotros vamos desenvolviéndonos, estudiando, practicando, realizando las diferentes técnicas, ya sea anestesia regional, anestesia general, echarle muchas ganas, a estudiar principalmente, porque nada de esto no lo vamos a poder hacer si nosotros no tenemos idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Como lo decía en mi última frase. Correcto, muchas gracias, doctora Karen. Doctora Iliana, ¿algo para concluir que nos guste aportar? Pues que es Ahí fascinante como que no realmente quiere la toda... cámara. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya me ven?
Pues para mí como es fascinante esto de la anestesia y desde uno a veces se da cuenta cuando estás de adscrita en un hospital, tus internos cuando les gusta, ¿eh? O sea, y la verdad que a mí me ha tocado tener y estar bajo la formación de residentes que son muy buenos. Estas generaciones vienen con muchas ganas de innovar y de aprender, porque la anestesia ha crecido a pasos agigantados. Ahorita ya tenemos muchas cosas, cómo manejar la vía aérea. De hecho, hay equipos especializados para hacer un bloqueo, o sea que ya son guiados, ya tú pones la aguja y tú ves por el medio del ultrasonido y tienes un nombre ideal nada más para esto. O sea, me gusta el hecho de que cada residente para las nuevas generaciones que tengan ese deseo y el hambre de aprender y de no quedarse atrás, de saber, o sea, voy a desmenuzar este tema y quiero saber todo desde la fisiopatología hasta los medicamentos, hasta qué sí debo hacer, qué no, qué está probado y qué no. Para mí, la verdad, Karen, te felicito ampliamente, lo hiciste muy bien. Si alguien te apoyó, es la felicitación para tu equipo, para el lugar donde tú estás, para tu asesor. No fui yo, la verdad yo la acabo de conocer ahorita. Ella es la que se lleva todas las palmas ahorita. Yo nada más estoy aquí para respaldar lo que ella diga, pero toda la información que ella tiene es buena, es verificada. Como yo expresé, lo único que había que poner era diagnóstico diferencial, pero de eso no se trataba este tema y lo hiciste maravillosamente bien. Sé que vas a terminar tu residencia de forma maravillosa y donde tú estás, pues tienes muy buenos maestros porque ustedes son el reflejo de uno, la verdad, ustedes como residentes son el reflejo de uno y siempre las generaciones van mejor. Pues felicidades, yo creo que no hay más que decir, no hay más que tocar porque todo se dijo y se aclaró perfectamente, ¿no? Felicidades por eso y que sigan los éxitos. Gracias. Muchas gracias, doctora Eliana. Pues bueno, de nuestra parte sería todo. Ya van a ser las 9 de la noche. Muchas gracias a todos por quedarse hasta este momento. Señal que la doctora Karen hizo una excelente exposición. Les agradezco mucho su tiempo, doctora Eliana. Un gusto conocerla. No me había tocado Igualmente. con usted, pero muy agradecidos por la participación de ambas. Recordarles e invitarlos a que nos sigan en el Facebook, en el Instagram, La Voz del Residente. En YouTube estamos como Medical Legal Center. Si quieren volver a ver todo lo expuesto aquí, se va a subir al YouTube para que, bueno, que lo puedan compartir también con sus amigos, con sus familiares y poder acrecentar esta comunidad que no solo es en México, sino en todo Latinoamérica. De mi parte es todo. Me despido. Muchísimas gracias. Que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes. Saludos. Gracias. Gracias.